Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con este webinar, esta pequeña plática. Primero que nada, agradecerles su presencia. Vamos a platicar acerca de estos nuevos productos y esta nueva solución que nosotros les estamos trayendo a cada uno de ustedes. ¿Ok? Antes de comenzar, quiero comentarles que si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat. Al final nos tomaremos el debido tiempo para contestar todas sus preguntas. ¿Ok? Mi nombre es Eric de la Cruz Pérez y soy ingeniero de AG Electrónica y pues vamos a dar comienzo a este webinar. ¿Ok? Que lleva como nombre Descubre el secreto para optimizar espacios en la alimentación de tarjetas electrónicas. ¿Ok? Vamos a dar comienzo. Primero que nada, hablar de los principales problemas de la alimentación de PCBs. ¿Ok? Antes de pasar a esto, creo que hay que hacer un énfasis en el tema del diseño. Cuando ustedes diseñan, esos problemas también se ven presentados a nivel general, que viene siendo la calidad del producto y buscan lograr, al final de cuentas, una tarjeta o un diseño de PCB que sea eficiente y funcional. Sin embargo, estos mismos problemas se presentan para el tema de la alimentación. En fuentes de alimentación sabemos que tenemos infinidad de opciones en el mercado. Tenemos tipo rejilla, tenemos las tipo cargador, tenemos de las que vamos a hablar actualmente. Sin embargo, aquí la idea de esta plática es que ustedes conozcan los beneficios de utilizar este tipo de productos en estas aplicaciones. Si hablamos de la calidad de la fuente de alimentación, esto va de la mano junto con el tema de que sea eficiente y funcional tanto la fuente y todo el circuito o el PCB. Porque, ¿qué es lo que llega a pasar en algunas ocasiones? Hay veces que diseñamos nuestra tarjeta, ya tenemos todo completo con la aplicación, ya está montada y resulta que hubo una falla, resulta que no funcionó nuestro PCB. Al final de cuentas, hacemos una revisión total de nuestro circuito, revisamos el material, revisamos voltajes y a veces llega a pasar que la solución o el detalle era la fuente de alimentación. ¿Y esto por qué? Porque se seleccionó una fuente de alimentación de baja calidad, una fuente de alimentación que no cumple con todos los estándares de calidad, como protecciones, normativas y demás características que en algún momento hemos hablado de fuentes de alimentación. ¿Sí? Pero, pues al final de cuentas, esto se ve reflejado en entregar una aplicación o un proyecto eficiente y funcional. Otro aspecto importante o problema que llegamos a tener es el espacio limitado. Hay aplicaciones o situaciones en donde trabajamos de la mano junto con otras áreas. ¿Qué áreas pueden ser? El tema de diseño del producto o diseño de una aplicación. Y resulta que a veces la aplicación se diseña con ciertas dimensiones y los espacios los tenemos limitados. ¿Qué es lo que llega a pasar? Pues ahí buscamos opciones, buscamos soluciones, incluso lo que llegan a hacer en algunos casos es desarmar fuentes de alimentación para integrar el PCB dentro de la misma aplicación. Pero, ¿qué llega a pasar si yo hago esto? En muchas de las ocasiones las fuentes de alimentación se dañan porque están diseñadas para que haya un flujo de aire y se estén enfriando. Es decir, si yo le quito la carcasa, todo el sistema de enfriamiento se estaría prácticamente perdiendo y es por esa razón que en estos casos en que yo desmonto la fuente de alimentación, mi circuito me llega a fallar o específicamente la fuente se llega a dañar. Puede ser a lo mejor que en unas semanas, en unos meses, pero llega a fallar y ese es el motivo principal. Sin embargo, pues la idea de integrar un producto que sea para PCBs, pues es para evitar el tema de los espacios limitados, es decir, que busquemos dar una solución integrada, es decir, la alimentación y todo el diseño completo del PCB. ¿Esto por qué? Porque en muchas ocasiones vemos aplicaciones en las cuales tenemos dos circuitos o tenemos la parte del control que viene siendo nuestra tarjeta y más aparte la alimentación, que puede ser una alimentación externa o puede ser una alimentación
que a lo mejor la esconden, pero al final de cuentas causan otro tipo de efectos que se puede calentar porque está encerrada y este tipo de situaciones pues nos puede afectar a todos nuestros componentes. Por eso es importante tener en cuenta este tipo de problemas. Ahora, la siguiente pregunta que yo me hago es, ¿cómo puedo alimentar una tarjeta electrónica? Sabemos que en el mercado hay infinidad de productos, hay diferentes tipos de fuentes de alimentación que normalmente vienen siendo las tipo panal, que así les conocen, tipo rejilla o para uso interior. O a final de cuentas, una fuente de alimentación convencional como la que se está presentando en pantalla. ¿Sí? La otra opción, que es la que nosotros estamos tratando de promover y que conozcan, es utilizar los convertidores ACDC para PCBs. ¿Okay? Si hablamos en el tema de beneficios, pues obviamente cada producto tiene sus propias características que ahorita vamos a abordar. Sin embargo, ¿qué es a lo que me quiero referir? Que con una fuente de alimentación convencional yo voy a tener lo que ya mencioné anteriormente, mi PCB y más aparte mi sistema de alimentación, que en este caso a veces me causa conflictos por el tema del espacio. La idea de utilizar un convertidor a CDC es básicamente integrar una solución completa, es decir, todo mi circuito dentro de un mismo PCB junto con la alimentación. E incluso podemos reducir hasta materiales, podemos reducir conectores, podemos reducir el tamaño del PCB y dar una solución completamente íntegra. ¿Okay? ¿Cuáles son las diferencias en este caso versus fuentes de alimentación y convertidores ACDC? Pues primero que nada, el tamaño. Una fuente de alimentación convencional tiene un tamaño estándar, son prácticamente dimensiones estandarizadas, que realmente las más pequeñas pueden ser de 5 centímetros, que en algunos proyectos o en algunas aplicaciones, pues esto ya me causa conflicto por el tema del diseño. Otro aspecto importante es que no se pueden integrar en un PCB. Como comenté en algunas ocasiones, desmontan el chasis, desmontan la carcasa y lo colocan directamente en la aplicación, pero conlleva a los problemas ya mencionados, que es sobrecalentamiento, o en un dado caso, pues el producto se puede ver afectado en el desmonte de la tarjeta y montarlo hacia una aplicación, ¿no? Entonces, pues sí tenemos una cierta desventaja. El tema de las protecciones eléctricas, las fuentes de alimentación convencional, como ustedes saben, son importantes que las tengan, obviamente considerando una fuente de alimentación de calidad. Pero otro aspecto viene siendo la temperatura. Como ustedes saben, las fuentes de alimentación tienden a calentarse, generan calor. Y esto, por ende, si yo no lo disipo, pues la temperatura hace que se reduzca el tiempo de vida del producto y puede hacer que se me dañen mis componentes de la alimentación. ¿Okay? ¿Qué ventajas o cuáles diferencias tenemos contra los convertidores ACDC que son los que estamos promoviendo? Primero que nada, el tamaño compacto. Prácticamente son convertidores con un tamaño pequeño que se consideran ya como un componente. Por ejemplo, aquí tengo en mis manos prácticamente un convertidor ACDC que pues hace la función de fuente de alimentación. Este, por ejemplo, es de 5 volts, 5 watts, y vean el tamaño es plenamente reducido. ¿Okay? Eso es lo que nosotros buscamos y el tema de la integración en PCBs, que era lo que les decía, generar tarjetas ya complementarias o integrales, pues es lo que me va a permitir, ya que la instalación sería SMD. Eso es prácticamente lo interesante o lo importante. ¿Okay? Tema de protecciones eléctricas, no se deben de preocupar tampoco. Este tipo de equipos o de componentes tienen todas las protecciones eléctricas de una fuente convencional. ¿Cuáles serían estas protecciones? Cortocircuito, sobrecalentamiento y sobrecarga, ¿no? Esto es un comparativo versus entre fuentes de alimentación convencional y un convertidor ACDC. Pero pues también si hablamos de ventajas de cada uno de los productos, pues nos podemos enfocar plenamente a ese producto, que es de lo que vamos a hablar. Tenemos lo que es baja temperatura, ¿ok? Esto a diferencia de las otras fuentes, de las fuentes convencionales,
estas se emiten en una temperatura menor. ¿Y esto por qué se da? Porque internamente también vienen con un recubrimiento de epóxico silicón que hace la transmisión del calor. Son un poquito más estables en la temperatura, eso también quede claro. Y otro aspecto importante, que este tipo de fuentes tienen una cierta hermeticidad, tienen una protección entre un IP65. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta y que este producto pues tiene muchos beneficios. El que sea IP65 quiere decir que yo lo puedo utilizar en exteriores, pero su principal beneficio es que garantice la disipación de la temperatura. Ese es el beneficio de la protección, porque al final de cuentas es muy difícil o es muy raro que una tarjeta realmente la utilices en exterior o esté expuesta a chorros de agua. Sin embargo, pues es para que lo tengan en cuenta del por qué tiene baja temperatura. El bajo consumo, pues también se ve relacionado, tiene un bajo consumo, es compacto, y en el tema de variedad tenemos potencias y voltajes. Tenemos variedad de potencias que ahorita vamos a ver, y voltajes que van desde los 5 volts, son 3.5, 5 volts, 12 volts, 9 volts, 15 volts, 24 volts, y si no más recuerdo, hasta 36 volts. Es decir, tenemos infinidad de voltajes para que las adecúen a sus necesidades. El tema también de la entrada es otra situación. Manejan un voltaje de entrada que va desde los 90 hasta los 245 volts de corriente alterna, es decir, no voy a tener ningún tipo de problema en conectarlo a mi toma de corriente tradicional, ¿no? Prácticamente no tengo problema alguno. ¿Okay? Estos que estamos viendo en pantalla a continuación son todos los modelos que actualmente manejamos, que en este caso tenemos de 2, 5, 10, 30 y 40 watts. ¿Okay? Para que se den una idea, pues tenemos esta variedad y obviamente todos los voltajes. Esta es la oferta que actualmente nosotros les estamos ofreciendo a todos ustedes, y el mensaje pues es muy claro, ¿no? Que puedan implementar este tipo de productos en todos sus proyectos, en todos sus diseños. ¿Okay? Y para muestra, para un ejemplo claro, ¿qué es lo que nosotros hemos podido desarrollar? Por ejemplo, esta lámpara, este pequeño diseño o producto, al final de cuentas fueron de nuestros prototipos para el tema de la pandemia. Como ustedes saben, estuvimos en pandemia aproximadamente unos 2 años. En algunos casos nos aventuramos a realizar o proponer otro tipo de productos, y este fue un prototipo, obviamente que es el prototipo, después se refinó. Sin embargo, aquí lo interesante es que fue donde empezamos a implementar este tipo de convertidores y justamente logramos eso que nosotros esperábamos, la reducción del tamaño del PCB, ¿okay? O de nuestra tarjeta electrónica. ¿Okay? Ustedes pueden ver en la presentación un antes, un previo, que era lo que yo comentaba anteriormente. Se utilizaba obviamente la fuente de alimentación y utilizábamos nuestro PCB diseñado. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que la fuente de alimentación, nosotros hicimos el caso que les comenté en un principio, desmontábamos una fuente y la colocábamos en nuestros diseños o prototipos, pero ¿qué llegaba a pasar? Que durante un cierto periodo el producto dejaba de funcionar, pero realmente lo que fallaba era la fuente de alimentación porque no estaba en sus condiciones ideales de funcionamiento. Entonces, para esto, ¿qué fue lo que pasó? Pues se hizo un circuito plenamente integrado. En pantalla lo están viendo, sin embargo, este circuito es el que también tengo ahorita en mis manos y es el que se aprecia en pantalla. Prácticamente aquí utilizamos una fuente, un convertidor CDC de 5 volts, 5 watts, un convertidor muy pequeño, pero que al final de cuentas nos sirvió para alimentar todo este proyecto o este prototipo. Es decir, de lo anterior que teníamos, que eran dos circuitos, reducimos a esto que yo tengo en mi mano. Como ustedes pueden ver, es un PCB plenamente integral, con donde tenemos toda la solución, el diseño y la alimentación, que es lo que nosotros buscamos obtener ya
en un diseño o un circuito de tarjeta electrónica. Esto es importante y lo que deben de considerar. ¿Okay? Esto, pues, para fines prácticos fue la aplicación que nosotros diseñamos. Digo, esto es para que lo puedan ver. Es una lámpara sanitizante. En sí, ¿qué es lo que hace el circuito? Tiene lo que es un sensor que prácticamente a un cierto ángulo deja de funcionar las lámparas. ¿Esto por qué? Para que la luz no la veas directamente, ya que esto es un producto sanitizante y desinfectante. ¿Okay? Pero al final de cuentas, el primer objetivo es esto, que ustedes vean cuánto se pudo reducir y que también reducimos de cierta manera el tema de conectores, reducimos otros aspectos que son importantes en el diseño. Y otra cosa importante que hay que mencionar es el costo-beneficio. Este tipo de fuentes de alimentación tienen un bajo costo, a diferencia de una fuente de alimentación convencional. Entonces, vamos a poder dar una solución en nuestros proyectos y en nuestros diseños PCB completa. Es decir, resolvemos el problema de un espacio limitado y vamos a tener un diseño de PCB con una alimentación de calidad, con todas las protecciones eléctricas que nosotros requerimos para todos nuestros proyectos y pues prácticamente vamos a asegurar que esta tarjeta va a funcionar de una manera eficiente. Eso es lo más importante e interesante. ¿Sí? Pues vamos a pasar ahora al tema de las preguntas para dar por finalizado nuestra pequeña plática. No sé si tengan alguna duda o comentario. Lo pueden hacer por medio del chat. Ahorita me va a estar apoyando mi compañero Enrique para todas las preguntas. ¿Qué tal? Nos pregunta Luis Fernando. ¿Tiene de 12 volts a 5 amperes? De 12 volts a 5 amperes, sí tenemos todos esos productos. En sí, nos regresamos a donde se encuentran todos los modelos. Por el momento no tenemos de esa capacidad. Sin embargo, hacemos ¿cómo decirlo? Agradecemos tu participación para nosotros integrarlo en nuestra familia. Eso es importante. Esto es un producto completamente nuevo y el que ustedes nos estén aportando este tipo de cosas es de mucha ayuda, ¿no? Porque el producto lo estamos introduciendo. Sin embargo, esto nos da pie a traer de mayor capacidad. ¿Okay? Gracias. Eduardo Hernández nos comenta, ¿cuál es la relación de precio entre una fuente convencional contra este dispositivo? ¿Y cuál es el factor de potencia? Ok. El factor de precio varía aproximadamente de entre un 10 a 15% más o menos, dependiendo de las capacidades. Y factor de potencia, te manejan un factor de potencia estándar, que es prácticamente de 0.6. Ese es el factor de potencia estándar, por así decirlo. Incluso las fuentes de alimentación tipo rejilla o panel manejan el mismo factor de potencia. Gracias. Jonathan Ñuño nos pregunta, ¿necesita protecciones adicionales con circuitos de alta frecuencia? Sí, requiere de algunos otros componentes que como tal vienen en la ficha técnica. Esto para el tema de reducción de ruidos y también para brindarle un poquito mayor de seguridad al producto. Toda esta información la puedes encontrar en ficha técnica. Sin embargo, para una aplicación sencilla, la puedes implementar de manera directa. ¿Okay? Omar García nos pregunta, veo una PCB que tiene protecciones como fusibles a la entrada y salida. ¿Tiene sugerencias para estas? Sí, digo, las sugerencias, a final de cuentas, toda esta información viene en la misma ficha técnica. Ahí podrán encontrar el componente adecuado para cada tipo de para cada tipo de convertidor. Perdón. Gracias. Miguel Ángel Moreno nos pregunta, ¿maneja simétricas? Simétricas. Ok. No, todavía no estamos incursionando.
Vamos a buscar empezar a traer ese tipo de productos, pero qué bueno por tu comentario para tomarlo en cuenta en la apertura de estos productos. Jonathan nos pregunta nuevamente, ¿esa marca maneja también fuentes de CDC? ¿Y qué tan pronto las tienen para manejar? Ok, sí manejamos también de corriente directa, sí las manejamos. Por el momento tenemos únicamente dropshipping, que tardan aproximadamente, si no mal recuerdo, un mes aproximadamente de llegada. Sin embargo, ya la idea es traernos un stock para venderles a ustedes y tener en existencia. ¿Ok? Próximamente ya tendrán stock varios productos. Qué bien, no sé si haya más preguntas, Enrique. No, probablemente no hay más preguntas. Bien, pues si no hay más preguntas o comentarios, sería todo por esta plática, por este pequeño webinar. Sin embargo, pues les recomiendo si tienen alguna duda o algún comentario, estamos a sus órdenes, nos pueden contactar directamente en nuestras redes sociales o incluso si ustedes se meten a buscar estos productos, ahí pueden encontrar mi contacto, mi teléfono directo, mi nombre es Eric de la Cruz y sin problema los podría atender y darle seguimiento a todas sus solicitudes. ¿Okay? Pues si no hay más comentarios, pues no me queda más que decirles que muchas gracias por su presencia y espero verlos también muy pronto en otro webinar o en otra plática. Hasta luego.